Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. El día de hoy iniciamos la sesión de martes con el título Programa Ictus ABC, en el que van a presentar el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, el doctor Daniel Aguirre Fernández y la doctora Latife Salame Curi. Bienvenidos, gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Latife Salame. Soy internista egresada de este hospital, neuróloga del Instituto Nacional de Nutrición y actualmente estoy haciendo mi alta especialidad en enfermedad vascular cerebral. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles el programa ICTUS del Centro Médico ABC, que próximamente se va a recertificar ante la Joint Commission, por lo que es muy importante que todos conozcamos algunos aspectos básicos. Vamos a empezar con algunas generalidades sobre la enfermedad vascular cerebral. Después el doctor Juan Manuel Calleja Castillo nos va a dar actualidades sobre el tratamiento del infarto cerebral agudo y el doctor Daniel Aguirre Fernández nos va a presentar el programa ICTUS del hospital. Entonces, en cuanto a epidemiología, ¿por qué es tan importante que hablemos de enfermedad vascular cerebral? Es porque es la segunda causa de muerte en México y en el mundo, y una persona fallece por un EBC cada 6 segundos. ¿No? El 50% de los pacientes con un EBC, si no son atendidos correctamente, van a morir, y esto provoca 6 millones de muertes al año en el mundo. Es la tercera causa de discapacidad, y esto pues es más prevalente un poco en los pacientes arriba de 50 años, 60% se presentan en menores de 70 años y 16% en menores de 50 años, pero como vemos todavía es una población que es económicamente activa, por lo que es muy importante atender adecuadamente a estos pacientes. En nuestro país se calculan 180,000 casos nuevos de EBC cada año, y igual para recordar como generalidades, la enfermedad vascular cerebral se va a dividir en isquémica y hemorrágica. La isquemia o infarto cerebral se debe generalmente a una súbita oclusión de una arteria, es decir, ya no llega flujo a una parte del cerebro, y la hemorragia usualmente se debe a una ruptura de una arteria, ¿no? Entonces hay sangrado. La gran mayoría de los EBCs van a ser isquémicos, el 70%, y un 30% hemorrágicos. Entonces, porque es muy importante que todos tengamos muy presentes algunos datos básicos sobre el diagnóstico y atención de la enfermedad vascular cerebral, porque el tiempo es cerebro, ¿no? Entonces, cada segundo que pasa cuenta. Entonces, es súper importante que todos nosotros tengamos muy presentes todos estos conceptos para darles la atención más oportuna a nuestros pacientes. Entonces, durante un ictus, cada minuto se pierden casi 2 millones de neuronas, que equivale a 3.8 mil millones de sinapsis o 12 kilómetros de fibras mielinizadas, ¿no? Si lo vamos por horas, son 120 millones de neuronas en una hora. Entonces, como vemos, pues cada minuto cuenta en la atención del evento vascular cerebral. Esto también es muy importante. Nuestro cerebro puede envejecer 3.6 años por cada hora que pasa sin tratamiento en un evento vascular cerebral agudo. Y lo que es muy importante, lo vamos a ver ahorita con el doctor Calleja, la reperfusión ofrece la posibilidad de reducir la extensión del daño isquémico y, por tanto, mejorar los desenlaces clínicos. Entonces, esta gráfica es muy importante. Cada 15 minutos que nosotros ahorramos, a 15 minutos parecerían no mucho, pero es muchísimo en tiempo cerebro. Cada 15 minutos que nosotros ahorramos en el tiempo de tratamiento, disminuye 4% la mortalidad y aumenta 4% la probabilidad de sobrevivir con una buena calidad de vida y con una buena funcionalidad en los pacientes con un EBC, ¿no? Entonces, aquí vemos el número necesario a tratar, cómo va aumentando conforme pase el tiempo para nosotros obtener un ranking de 0 a 1. Ranking de 0 a 1 es la escala de funcionalidades en la que somos prácticamente independientes. Y si vemos, mientras más pronto atendamos a los pacientes, o sea, por ejemplo, en hora y media, solamente necesitamos tratar 4 a 5 pacientes para nosotros alcanzar una buena funcionalidad, por lo que es muy, muy importante atender rápidamente a estos pacientes. Ahora, en nuestro país, pues tenemos pocos datos epidemiológicos, pero estamos mucho trabajando para aumentar pues esta información. En un estudio que se publicó de abril de 2018 a septiembre del 2019, que incluyó 1,361 pacientes en 6 hospitales de la Ciudad de México, se vio que la tasa de uso de trombólisis
era solamente del 3.6%. En estos últimos años ha incrementado conforme hemos aumentado pues la divulgación científica y la información, y esto a pesar de que casi 40% de los pacientes llegaron en ventana, ¿no? Llegaron en tiempo para poder ser reperfundidos, pero vemos que muy poquitos recibían tratamiento efectivo. Entonces es muy importante que todos, sin importar nuestra especialidad, estemos muy sensibilizados en la importancia de la atención. El Instituto Nacional de Neurología en el 2019 publicó un estudio que incluyó 116 pacientes, si vemos como en promedio de edad de 65 años, y los pacientes pues consultaron otras instalaciones, la mitad de las veces llegaron a otro hospital antes de llegar a un centro de atención especializada como es el nuestro, ¿no? Como es el ABC. En promedio, los pacientes llegaron a visitar 1 a 4 hospitales o consultorios médicos o farmacias antes de llegar al hospital. ¿Esto qué quiere decir? Que ni los familiares ni los médicos de primer contacto saben reconocer un EBC, por lo que le dicen, se te va a pasar en un ratito, esto al rato se quita, es el estrés o cualquier cosa, y entonces perdemos tiempo. Ya vimos lo importante que es no perder tiempo con estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son como los? Hay una cadena de 4 pasos que es muy importante, que pues nos involucra a todos desde la casa hasta que llega el paciente a urgencias, que es una, pues sensibilizar al público en general en reconocer los síntomas y saber reaccionar adecuadamente, que los centros de llamadas de emergencia, sabemos que aquí pues todavía nos falta mucho por hacer con el 911, pero ahí vamos, que pues los que están en el call center sepan identificar los síntomas y le den prioridad de atención a estos pacientes, que los servicios de emergencias, desde las ambulancias, los técnicos en urgencias médicas, también sepan evaluar rápidamente estos pacientes, estabilizarlos y trasladarlos rápidamente a un centro de atención especializada, ¿no? Que tampoco pierdan tiempo en llevarlos primero a una clínica, después a un general, ¿no? O sea, que sepan llegar directamente al centro especializado. Y súper importante, y lo que nos hace ahorrar muchísimo tiempo, es prenotificar al hospital, ¿no? Ya sea que el paciente venga desde su casa, le avisa al doctor, oiga, tengo datos de un EBC, voy para allá, y entonces ya todo el mundo aquí en urgencias está listo para recibirlo, o que la misma ambulancia notifique previamente al hospital. Y pues las unidades ictus, los centros especializados en la atención de estas enfermedades, como es aquí, es pues saber hacer un triage inmediato desde urgencias, desde el policía que va a recibir al paciente en la entrada, hacer una adecuada evaluación diagnóstica y escoger adecuadamente el estudio de imagen para estos pacientes, y pues tener equipos de ictus multidisciplinarios como tenemos acá, hacer un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar en dar una mejor atención a los pacientes. En cuanto a la ruta crítica, vamos a ver más adelante con el doctor Aguirre que aquí modificamos un poquito los tiempos porque pues nos consideramos muy aptos para hacerlo mejor, pero los estándares internacionales establecen que el paciente de que llega a la puerta de urgencias a que es atendido por un médico no tienen que pasar más de 10 minutos. Idealmente de que lo ve un stroke team, hace un neurólogo vascular, son 15 minutos. La imagen se tiene que hacer en menos de 25 minutos, que la imagen sea revisada por un imagenólogo, no tienen que pasar más de 45 minutos, y puerta aguja se refiere al tiempo en el que nosotros estamos pasándole el trombolítico al paciente y no tiene que pasar más de 1 hora, ¿no? Entonces, todos estos tiempos, ¿de qué depende? De que se hagan, valga la redundancia, en tiempo, que todos nosotros, desde el interno, el policía, la enfermera, el residente de cualquier especialidad, sepa reconocer y saber qué hacer, ¿no? Entonces, estos son como algunos, es una checklist de lo que debe tener al menos el paciente, se los voy a presentar un poquito más adelante. Entonces, hay 4 pasos básicos, sin ser neurólogos, sin ser internistas, o sea, hagan lo que sea, ortopedia, cirugía, lo que sea. Son 4 pasos muy básicos para poder atender a un paciente con un EBC, ¿no? Empezando por el diagnóstico, que es básicamente clínico, la imagen, que principalmente nos sirve para descartar hemorragias, evaluar la gravedad y, muy importante, pues identificar a qué pacientes no los vamos a poder reperfundir con trombolítico. Entonces, el diagnóstico, y esto es como lo más importante que quiero que se lleven, es que el diagnóstico del ictus o el EBC stroke, como le quieran decir, es una decisión completamente clínica,
¿no? Entonces, el diagnóstico del EBC es clínico, no es por imagen, ¿no? La tomografía, ahorita lo vamos a ver, solo nos sirve para descartar hemorragia en caso de que sospechemos de que es un paciente con un EBC isquémico que puede ser candidato a reperfusión, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, la anamnesis y la exploración física son básicas para un diagnóstico del EBC, ¿de acuerdo? Y esto es muy, muy importante porque un EBC que está en ventana, o sea, que lleva menos de 4 horas de evolución, 4 horas y media de evolución, es poco probable que alcancemos a verlo en la tomografía. O sea, aunque en la tomografía no veamos datos de isquemia o datos de pues un infarto agudo, esto no quiere decir que el paciente no esté cursando con un infarto agudo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos escalas muy básicas que seguramente ustedes ya conocen. Una es la escala de Cincinnati, que esto es igual para que ustedes hagan educación en sus casas, le enseñen a su hermanito, al abuelito, a todo el mundo en la casa que sepan reconocer un infarto. O sea, que el paciente no pueda hablar bien, que al paciente se le vaya chueca la boca, ¿no? No puede sonreír, o que al tratar de levantar los brazos uno se le caiga, ¿no? Entonces, estos son datos que esto nos concierne a todos, ¿no? Hacer educación en la población para saber reconocer, pues, datos focales neurológicos agudos. Una escala de Cincinnati se enseña en 10 minutos y se administra en menos de 1 minuto, con muy buena sensibilidad y especificidad para hacer como triage de un EBC. Y tenemos una escala un poco más nueva que nos permite, pues, también abarcar más EBCs, que son los de la circulación posterior, que además de la desviación de la comisura labial o la simetría facial, la debilidad de los brazos y las alteraciones en el lenguaje, nos incluyen alteraciones en el equilibrio, vértigo o mareo y también alteraciones visuales. Esto también es súper importante. Nosotros preferimos 1000 veces que si un paciente tiene un vértigo agudo, lo manden a urgencias y después nosotros digamos, fue periférico, a que sea un EBC de la circulación posterior y que ese vértigo pues no se atendió, el paciente evoluciona peor, ¿no? Entonces, los testigos van a ser esenciales para identificar los signos agudos de un EBC. ¿Cuáles son signos agudos de un EBC? Lo más importante es que característicamente algo vascular en el cerebro se presenta de forma súbita, ¿no? Es algo que yo estoy perfectamente bien y el perro empieza a hablar mal, ¿no? Entonces, es algo que pasa súper rápido. Generalmente cuando es hemorrágico vamos a tener una cefalea súbita muy intensa, podemos tener alteraciones del estado del despierto, vértigo, mareo, dificultad para hablar, ya sea articular o emitir lenguaje, confusión o dificultad para entender, debilidad o pérdida completa del movimiento de uno o más extremidades, alteraciones visuales de un solo ojo o de los dos ojos, y desviación de la comisura labial. Entonces, todos estos son datos que nosotros tenemos que tener muy presentes, porque ya sea que en la casa nos suceda con algún familiar, conocido, o que le pase a un paciente mientras está hospitalizado, todos estos son datos de alarma, ¿no? Son cosas que nos tienen que brincar rapidísimo. O sea, no podemos decir, si el paciente habla mal, al ratito se le pasa, ¿no? Igual, no decir, por ejemplo, es muy frecuente en hospitalización, pues fue por el opioide, o es la anestesia, o está medio dormido. Si ustedes ven que un paciente se ve raro, igual, activen el código, es 1000 veces más preferible que lo revisemos rápidamente a que dejemos evolucionar al paciente, ¿no? Y esto es igual súper importante, identificar la hora de inicio de los síntomas, porque ahorita vamos a ver con el doctor Calleja, dependiendo de la hora de inicio y del tiempo de evolución, va a depender el tratamiento que le vamos a poder ofrecer al paciente. Y pues llamar al servicio de emergencia de inmediato o aquí activar el código ictus lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Entonces, algunos tips para que nosotros podamos pensar si un déficit neurológico agudo es vascular, o sea, si es focal, o sea, si como que solo abarca una partecita del cuerpo o una parte de las funciones cerebrales, si los síntomas son negativos, es decir, nosotros perdemos una función, perdemos sensibilidad, perdemos movilidad, si los síntomas aparecieron de forma súbita y si llegaron al como máximo grado de deterioro de forma muy, muy rápida. Entonces, como algunas cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos evaluando a un paciente con un EBC, es una anamnesis dirigida, que ya vimos, son estos signos, síntomas, muy importante a qué hora empezó o a qué hora fue la última vez que vieron bien a este paciente, cómo fueron evolucionando los síntomas, si fueron empeorando, si fue mejorando, si van y vienen,
si es que tuvieron crisis o pérdida del estado de alerta, convulsiones al inicio de los síntomas, si presentaron cefalea, si tuvieron otros síntomas como dolor torácico, pues muy importante, pues los antecedentes previos del paciente, ¿no? Si ya tenía un déficit neurológico previo, que ahorita nada más empeoró, si tuvieron hemorragias intracraneales previas, algún EBC reciente, si han tenido traumas, infartos al miocardio, procedimientos quirúrgicos, alguna punción arterial, si han tenido sangrado de tracto gastrointestinal o tracto urinario recientemente, y qué medicamentos toma. O sea, que los medicamentos que toma son muy importantes para poder decidir el tratamiento, y sobre todo lo que tenemos que preguntar es si el paciente toma anticoagulantes y cuándo fue la última dosis de estos. Nos tenemos algunos imitadores de un EBC que son frecuentes, como pueden ser una intoxicación etílica, una infección, meningitis, encefalitis, trastornos metabólicos, lo más frecuente la hipoglucemia, neuropatías periféricas, tumores, migraña, epilepsia, hipoglucemia, hematomas epidurales, sobredosis de fármacos o encefalopatías hipertensivas. Pero todos estos ustedes a lo mejor van a decir, no, y si no es un EBC, aunque no fuera un EBC real, si ustedes llegan a trombolizar a un paciente con alguna de estas cuestiones, la tasa de hemorragias es pues de 1%, o sea, es muy bajito. Entonces, igual, siempre es preferible que nosotros le demos tratamiento a un paciente a dejarlo evolucionar. Listo. Lo primero a descartar es una hipoglucemia, paciente que llega a urgencias, paciente que está hospitalizado y tiene un déficit neurológico, nunca se les olvide checarle la glucosa y pues hacer un examen físico general y pues hacer el ABC siempre primero, como ustedes ya los conocen bien. Esto, si quieren, escaneen este código. Es un enlace para un curso de cómo hacer el NIH. El NIH es la escala que nosotros utilizamos para valorar a un paciente con un diagnóstico clínico de EBC. Es un curso de 90 minutos, o sea, no les quita nada, 1 hora y media, es el tiempo que pasamos en TikTok a veces. Y esto pues ya les da una certificación de cómo hacer la evaluación del NIH, ¿no? Entonces, no necesitan ser neurólogos, no necesitan conocer precisamente todos los detalles de la exploración neurológica, cualquiera puede hacer esta exploración. ¿De acuerdo? Después, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo diagnosticamos clínicamente, pedimos la TAC básicamente para descartar una hemorragia. Y tenemos que descartar hemorragia para nosotros poder darle tratamiento de reperfusión al paciente, ¿no? Ya esto, pues nosotros nos apoyamos del servicio de imagen para ver las unidades Hounsfield, para ver si es calcificación, si es hemorragia, pero la tomografía es para eso. La tomografía no es para diagnosticar el EBC, es para descartar hemorragias, ¿vale? Ya después también la tomografía, si no conocemos muy bien el tiempo de evolución del paciente, si nosotros ya vemos un EBC establecido, un área de hipodensidad muy grande, pues nos puede hablar de que lleva más tiempo el paciente. Sin embargo, si nosotros estamos seguros de la hora de inicio de los síntomas y la hora de inicio de los síntomas es menor a 4 horas y media, sin importar lo que veamos en la tomografía, ese paciente es candidato a tratamiento. Y por último, pues tenemos que identificar las contraindicaciones para la trombólisis, ¿no? Estas tampoco se las tienen que saber de memoria. Si ustedes ya han visto la hoja de atención del paciente con ictus que tenemos aquí en el hospital, ya viene la lista de las contraindicaciones y ustedes nada más tienen que palomear, ¿vale? Entonces, ahora pues, le doy la palabra al doctor Calleja para que nos hable del tratamiento. Muchas gracias, la doctora Salame, por darles estas generalidades, y yo les digo un poquito, el propósito de esta sesión, ¿cuál es? Son dos: uno, darles información científica, porque ustedes son médicos de diferentes especialidades, y que es importante que conozcan esta patología que es tan frecuente y tan importante, y otras que conozcan el programa Ictus. En agosto, finales de agosto, vamos a tener un proceso de recertificación, y ustedes, como parte de este hospital que tiene un programa de ictus de excelencia, certificado por Joint Commission, etcétera, pero es importante que sepan que existe este programa, y si están en áreas en donde pueden tener contacto con estos pacientes, que son básicamente todas las áreas del hospital, pues es importante que sepan que esto existe y más o menos en qué funciona. Ya les dio entonces la doctora Salame las generalidades de infarto cerebral, y yo les voy a hablar un poco de las actualidades
del tratamiento del infarto cerebral, sobre todo en la etapa aguda. No me da tiempo de hablar de prevención secundaria y de rehabilitación y de robótica y de todo lo que se está haciendo en muchos aspectos, pero vamos a hablar sobre todo de infarto cerebral agudo. En México hay más o menos 140, 160 mil infartos cerebrales al año y pues 20% de estos pacientes fallecen en los primeros 3 meses y 60% de los que sobreviven quedan con discapacidad. Entonces, una cantidad muy grande de pacientes que quedan con discapacidad todos los años en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? 1 de cada 4 personas adultas puede tener un infarto cerebral, como lo dice la World Stroke Organization, y entonces es una enfermedad muy importante, pero para combatir esa enfermedad muy importante hay una investigación científica continua, intensa, que nos ha traído muchos avances en términos de tratamiento agudo y de prevención secundaria, y esto ha llevado a que, por ejemplo, en algunos países industrializados haya bajado la incidencia de infarto cerebral, haya bajado el infarto cerebral como causa de muerte del 3º al 4º y al 5º, etcétera. Esto no está sucediendo en países subdesarrollados como el nuestro, de hecho está empeorando esta situación, cada vez hay más infartos cerebrales, cada vez da en pacientes más jóvenes y cada vez es más grave, pero bueno, se puede tener un impacto con las medidas de prevención y de tratamiento agudo en términos de la frecuencia y la discapacidad que provoca esto. Y el estado actual del arte en 2025 para el tratamiento del infarto cerebral es una cosa que se llama los sistemas de atención del ictus o Stroke Systems of Care, que va, como ustedes ven ahí, desde la cuna hasta la sepultura del paciente, desde la educación a la comunidad, para que la comunidad conozca los signos y síntomas del infarto cerebral y pueda actuar oportunamente si los detecta, que conozca qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que llamar, que conozca los factores de riesgo y pueda tener una vida lo menos dañina, digamos, una vida lo más sana posible. Y a través de esto la prevención primordial, que es tratar de eliminar o disminuir la cantidad de los factores de riesgo que tiene la población, la prevención primaria, que es el control de los factores de riesgo para que no se dé la enfermedad vascular cerebral, y si se da la respuesta de los servicios de urgencias, el tratamiento agudo hospitalario, la prevención secundaria cuando ha sucedido un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, la rehabilitación, y todo esto en el marco de investigación de calidad en la atención, porque ya por lo menos en infarto cerebral y en muchas otras áreas de la medicina ya tenemos que ver cómo estamos haciendo las cosas y tenemos que compararnos con estándares internacionales y no podemos nada más estar tratando a los pacientes como se nos ocurra, con lo que se nos ocurra y que le vaya a los pacientes como les vaya, sin compararnos con otros centros y con otros hospitales y con otros estándares. En términos de servicios prehospitalarios, estos sistemas de atención se han puesto muy interesantes porque hay zonas en el mundo, hay ciudades y hay regiones en donde hay estos centros certificados de ictus, y estos centros certificados están organizados alrededor de sistemas de hospital que están comunicados, digamos, y entonces hay diferentes esquemas. Por ejemplo, yo siempre cito mucho el ejemplo de Cataluña, en el cual a un paciente que recoge una ambulancia que tiene un infarto cerebral, se puede ir a un centro primario en que le hacen trombolisis intravenosa, o se puede ir y de ahí a un centro secundario en que le hacen trombectomía, o se puede ir directo a un centro secundario, o la persona que hace la trombectomía se puede trasladar al centro primario que tiene angiografía pero que no tiene terapista endovascular, o hay una ambulancia con un tomógrafo portátil que ahorita les voy a mostrar, que va a la casa del paciente. Entonces, todos estos esquemas se están utilizando para ver cómo se puede llegar al paciente en forma más rápida y cómo se puede tratar al paciente en forma más rápida y más adecuada. Ahora, una cosa que ha cambiado mucho es que ya no tenemos un techo de tiempo específico para tratar a los pacientes. Ustedes pueden tal vez saber que la trombolisis intravenosa se puede tratar en menos de 4 horas y media de haber empezado los síntomas, y la trombectomía hasta recientemente era hasta 9 horas de haber empezado los síntomas del paciente, pero ahora sabemos que sucede lo siguiente, que hay pacientes que tienen una colateralidad muy pobre. Ahí ven, el área roja es una zona de necrosis irreversible y el área verde es una zona de penumbra. Hay pacientes que tienen colateralidad muy pobre porque son ancianos, porque tienen un árbol arterial muy enfermo, porque tienen diabetes, hipertensión, fumaron toda la vida, etcétera, etcétera. Y entonces, en poco tiempo, en menos de 3 horas,
ya la zona de necrosis ya va a ser irreversible y ya no va a haber mucho caso en hacer un tratamiento de reperfusión. Esto se llama en pacientes progresores rápidos y nos dejan muchas veces, llegan al hospital en un par de horas y ya no tienen mucha respuesta al tratamiento. Pero también, por otro lado, el ejemplo de abajo es un paciente que tiene una muy buena colateralidad arterial, que se levanta antes de la sesión general de las 7 de la mañana a hacer ejercicio, a correr, es un paciente joven, sano, que no fuma, que tiene muy buenos hábitos, y ese paciente tiene muy buena colateralidad, y entonces puede ir perdiendo la penumbra, pero muy lentamente, inclusive más allá de las 12, 24 horas o más, todavía puede tener tejido salvable. Entonces, una cosa que ha cambiado recientemente es que más que el reloj de tiempo, decimos que es importante el reloj de colaterales, es decir, que cada paciente es un poquito diferente y tenemos que individualizar el tratamiento. Seguimos teniendo el límite de 4 horas y media para trombolizar un paciente con tomografía simple de cráneo, pero ahorita les voy a enseñar que más allá de eso podemos seleccionar pacientes específicos para poderles hacer todavía trombolisis intravenosa, y tenemos pacientes ya hasta 24 horas o más que les podemos hacer trombectomía. Entonces, cada vez podemos tratar a más pacientes y en forma más agresiva. Pero de todas maneras, insistimos mucho, este es un estudio muy famoso, un metaanálisis de los 8 principales estudios que se habían realizado en aquel tiempo para 2014, creo, 4 no alcanzo a ver, en que se ve que entre más rápido se trate al paciente con trombolisis intravenosa, más oportunidad tiene el paciente de presentar una mejoría. Entonces, repito, ya no tenemos un tiempo específico en que nos tenemos que detener y ya no podemos tratar al paciente, pero sí es muy importante que lo tratemos muy rápidamente. Y como les va a decir el doctor Aguirre, muchas de nuestras acciones se dirigen a tratar al paciente en forma muy rápida, porque entre más rápido lo tratemos, más oportunidad tiene de tener una mejoría. Pero bueno, podemos tratar al paciente con una tomografía simple de cráneo que descarta hemorragia con trombolisis intravenosa, pero surgieron otros ejemplos muy bonitos, por ejemplo, este estudio PREFLARE, en que se utilizó la resonancia magnética y una cosa que se llama el mismatch o la diferencia entre la difusión y el FLAIR, y estos investigadores se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes que tienen menos de 4 horas y media de evolución tienen un mismatch o una diferencia entre el FLAIR y la difusión, y esto nos dio la pauta de poder pensar que los pacientes que llegan en una situación muy común, que son un infarto del despertar, se podrían tratar. Un paciente que tiene un infarto cerebral del despertar, no sabemos si le dio un infarto a las 10 de la noche que se había dormido o a las 5 de la mañana que se iba a despertar, porque el infarto cerebral no duele, uno puede tener un infarto dormido y no darse cuenta. O a la abuelita que encuentran tirada y que tiene un déficit neurológico, no sabemos si lo tuvo media hora antes o 10 horas antes o 3 días antes porque su familia nunca la visita, pero resulta que la resonancia magnética de encéfalo nos puede servir para determinar si el paciente tiene menos de 4 horas y media, si no se ha presentado todavía en la secuencia de FLAIR esta hiperintensidad, y de ahí vino este estudio, que es el estudio Wake Up, en que a grandes rasgos lo que hicieron es trombolizar a pacientes que tienen este mismatch en FLAIR y difusión, y que por ese reloj de imagen, digamos, tenían posiblemente menos de 4 horas y media, y en estos pacientes fue eficaz la trombolisis intravenosa, darnos la pauta de poder trombolizar pacientes con infarto del despertar o tiempo de inicio desconocido, si tenían este mismatch de FLAIR y difusión. Y otra situación en términos de trombolisis fue la posibilidad de hacer estudios específicos de imagen, como aquel que ven allá, que es un estudio de perfusión por resonancia magnética, o tenemos también perfusión por tomografía, en los cuales en los pacientes se detectaba en realidad la zona de necrosis que tenía el paciente y la zona de penumbra cerebral, se veía qué zona de tejido salvable o cuánto tejido salvable tiene el paciente, y a esos pacientes se les sometieron a trombolisis cuando tenían ciertos criterios de cierta cantidad de tejido salvable, y también fue eficaz la trombolisis intravenosa. Entonces ahorita, hasta el momento, podemos trombolizar pacientes que tienen hasta 9 horas de evolución y que tienen tejido salvable por un estudio de perfusión. Y ya están saliendo los estudios de pacientes seleccionados con imagen, trombolizados con tenecteplasa y hasta 24 horas de evolución, y esa es como la siguiente ventana de tratamiento que estamos buscando en términos de trombolisis.
Todo esto que les he hablado ha sido con alteplasa, que es lo que tradicionalmente hemos utilizado desde 1995 para trombolizar a los pacientes con infarto cerebral, pero ya 2024-2025 es el año de la tenecteplasa, en el cual se está utilizando mucho ya en muchos centros para trombolizar pacientes con infarto cerebral. Se ha demostrado claramente que es por lo menos igual de efectiva que la alteplasa y posiblemente un poco más efectiva y por lo menos igual de segura o posiblemente un poco más segura que la alteplasa. Y entonces ya, por ejemplo, en la Cleveland Clinic el año pasado tuvieron un TNK Day en el cual hicieron del cambio por completo de alteplasa a tenecteplasa, y nosotros aquí en el Centro Médico ABC pues ya estamos haciendo muchas trombolisis pacientes con tenecteplasa, y el futuro es trombolisis en la ambulancia. Ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer eso, y el agregar antitrombóticos, trombolíticos, anti-DNAsas y otra serie de medicamentos que se están desarrollando para mejorar la trombolisis del infarto cerebral. ¿Cómo puedes trombolizar a un paciente en la ambulancia? Pues cuando el paciente llama y dice que, bueno, la familiar llama y dice que su familiar puede estar teniendo un infarto cerebral. Si ustedes están en esas ciudades del mundo, en Europa, en Estados Unidos, pero notoriamente en Buenos Aires, en algunas ciudades de Brasil, no les envían una ambulancia normal, digamos, les envían una unidad de ictus móvil, que es una unidad de ictus que tiene en su interior un pequeño tomógrafo, y antes tenía un pequeño neurólogo vascular en su interior, pero ahora ya no es necesario porque a través de telemedicina se puede hacer la tomografía y se envía al hospital, y entonces se están trombolizando a los pacientes en la hora dorada, en la primera hora desde que empezaron los síntomas, ya se están trombolizando a los pacientes. Y esto está teniendo resultados impresionantes. Al final les voy a poner la diapositiva, pero por ejemplo en Berlín, en la Charité, 70% de los pacientes que se manejan en este esquema se van a su casa sin discapacidad, porque el tiempo es muy, muy importante. Y la otra parte que se ha desarrollado mucho recientemente es esto de la telemedicina. Como ustedes veían en la ambulancia, se puede enviar la exploración física, se puede enviar el estudio, y un experto en una oficina, en un hospital, puede ayudar con la selección de trombolisis, pero también en otros hospitales. Por ejemplo, aquí en México el único ejemplo es Monterrey, en que el doctor Fernando Góngora, en el Hospital Universitario, tiene un centro de telemedicina en que tiene a sus residentes ahí todo el día sentados enfrente de la computadora, y lugares que están muy lejanos ya saben que Monterrey tiene las sierras y tiene todos estos lugares, más bien Nuevo León, y ayudan con la decisión de trombolisis lejos, a 3 o 4 horas de distancia de donde está el hospital. Y la otra parte que ha cambiado mucho el tratamiento del infarto cerebral es la trombectomía. Nunca había funcionado muy bien, pero a partir de hace unos 10 años ya se desarrollaron estos que son stents retraíbles, a diferencia de los stents de cardiología. Son stents que se abren, capturan el coágulo y se sacan con todo y el coágulo. Ahora ya también se ha puesto muy de moda y es muy eficaz porque se ha comprobado la aspiración con ciertos implementos específicos, y eso hace que pueda uno abrir las grandes arterias del cerebro cuando se tapan. Y grandes arterias me refiero a la carótida interna distal, a la cerebral media proximal, a la arteria basilar, que cuando se tapa conlleva un pronóstico prácticamente siempre de muerte para el paciente. Y entonces se han desarrollado estos mecanismos de trombectomía que fueron muy eficaces inicialmente hasta las primeras 9 horas, con muchos estudios estos y más que demostraron beneficio para el paciente, pero después vinieron 2 estudios muy importantes, el Diffuse 3 y el estudio DON, en que utilizando tomografía por perfusión o resonancia por perfusión, se identificaron pacientes que tenían tejido salvable, y ahora estos pacientes que tienen tejido salvable se pueden someter a trombectomía incluso hasta 24 horas después de haber empezado sus síntomas. Y ya en todos los hospitales del mundo, y yo creo que el ABC no sería una excepción, solamente no nos ha tocado, pero más allá de las 24 horas, si uno encuentra un paciente que tiene un tejido claramente salvable en cantidad adecuada, se puede ya someter a trombectomía, es decir, ya no hay límites de tiempo para esto. El problema con esto, aquí hay radiólogos, a ver, levanten la mano. Residentes de radiología, ¿no vinieron? Sí, hola. Es que ya el protocolo de selección de imagen para infarto cerebral ya es muy complicado.
Se los pongo ahí no para que lo vean, sino que nada más para que vean lo complicado que es. Si el paciente llega en las primeras 4 horas y media, se le hace una tomografía y una angiotomografía, y si no tiene, bueno, se tromboliza si no tiene hemorragia, y si tiene oclusión de gran vaso, se le hace trombectomía, y 4 horas y media, 9 horas, se le puede hacer trombolisis si tiene una perfutac o una perfurresonancia de perfil adecuado, y si no, se hace perfurresonancia y perfutomografía y se puede someter a trombectomía, pero hasta las primeras 9 horas solamente con la angiotomografía se puede someter a trombectomía. Entonces está ahorita bastante complicado este algoritmo de imagen, pero afortunadamente hay estudios como este y otros que han demostrado que con tomografía simple, y básicamente con una tomografía simple y una angiotomografía podemos tomar decisiones a las 4 horas y media, a las 9 horas, a las 12, y posiblemente a las 24 horas y más allá. Entonces está simplificando mucho el algoritmo de imagen, porque ya no necesitamos saber tanto, ni siquiera vamos a acabar necesitando saber si el paciente tiene mucho tejido salvable, porque lo importante es que si tiene una arteria tapada, hay que destaparla, y eso es lo que hace diferencia con el paciente, y entonces todavía no, pero pronto espero que el algoritmo de imagen sea así, de 0 a 24 horas, tomografía y angiotomografía, y hacer algo para destapar ese vaso, ya sea trombectomía, trombolisis, ambos, o lo que sea que tengamos que hacer para destapar ese vaso, y con beneficio para el paciente, por supuesto. Y otros aspectos, rápido antes de terminar, estamos utilizando ya medicina personalizada en infarto cerebral. Este fue un estudio que se realizó en China. En los países asiáticos y en los países latinoamericanos tenemos mucha resistencia al clopidogrel, y entonces hubo pacientes que llegaron a la sala de urgencias y les hacían este point of care, esta determinación en la sala de urgencias para ver si tenían una resistencia genética a la acción del clopidogrel, y a esos pacientes se les daba ticagrelor, que salta el paso metabólico, para lo cual hay resistencia, y entonces esos pacientes les fue mejor cuando se les daba ticagrelor, que era la medicina que ellos necesitaban, saltando esa resistencia genética que tienen los pacientes. Y ya para terminar, quiero enfatizar una cosa. Todo esto de los que les he hablado es de infarto cerebral. Para ellos siempre hemos desarrollado tratamientos y protocolos, y tenemos esta, entre comillas, bala mágica, que es la reperfusión para infarto cerebral, pero 2024-2025 también es el año del tratamiento de la hemorragia intracerebral. Antes, cuando llegaba un paciente con hemorragia intracerebral a una sala de urgencias, la decisión era se opera o no se opera, y quedaba hasta incluso el peor pecado a cargo de neurocirugía. A partir del 2024-2025 se ha desarrollado este bundle, este grupo de tratamientos basados en el estudio Interact 3, en que se ha demostrado por primera vez que el tratamiento muy intensivo de la presión arterial es eficaz para limitar el daño en hemorragia cerebral, el control de la glucosa muy específico es eficaz para evitar el daño, y la reversión de anticoagulación o de problemas de coagulación es eficaz para evitar el daño. Entonces ahora ya lo que tenemos que empezar a desarrollar, y América Latina está trabajando en eso, Europa y Estados Unidos ya lo hicieron, por supuesto, es trabajar protocolos hemorragia cerebral. Protocolos de hemorragia cerebral para que cuando llegue el paciente se trate en forma muy oportuna, muy rápida, para el control de estos factores. ¿Y cuál es el resultado de esto? Menos discapacidad y mortalidad. Esto es lo que pasa en Alemania en hospitales que tienen stroke units con protocolos de atención versus lo que pasa en hospitales que no lo tienen, y lo que pasa si tú te da un infarto cerebral en Berlín y te llevan, bueno, te mandan al Phantom, que es la unidad de ictus móvil, y te llevan a la Charité y te tratan en un esquema de unidad de stroke, y etcétera, etcétera, casi 70% de los pacientes se va a su casa sin ninguna discapacidad. Y si quieren hacer la comparación, en México, en la población general, 70% de los pacientes se va a su casa con discapacidad o se murió. Entonces ya esto es una enfermedad tratable, pero en que tenemos que, para tratarla, instituir toda esta serie de medidas. Y les dejo al doctor Daniel Aguirre Fernández, neurólogo vascular de la clínica, para que les hable ya específicamente de lo que hacemos aquí en términos del protocolo ICTUS. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy el doctor Daniel Aguirre. Vamos a intentar aterrizar todo lo que acaba de hablar el doctor Calleje, también lo que habló la doctora Salame,
para hablar acerca del protocolo ictus ya de por sí, que es también la parte importante. O sea, esta es la parte administrativa, pero tenemos que saber bien qué tenemos que hacer, y la parte de llenar los formatos y todo eso también es muy importante. Vamos a hablar acerca del programa Ictus. Es muy importante porque siempre hay una confusión, principalmente en el servicio de urgencias, que no saben que hay una diferencia entre el código Ictus como tal y el programa Ictus ABC. O sea, el programa Ictus ABC es todo lo que engloba al paciente cuando llega con un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, y el código Ictus fue creado recién en el 2009 para agilizar el tratamiento de esos pacientes. O sea, todo paciente que llega con un probable infarto cerebral, que sea tratado lo más pronto posible, todos aquellos que potencialmente podrían beneficiarse de una trombolisis o de terapia endovascular. Actualmente, como ya bien mencionó el doctor Calleja, existen varios estudios que muestran que hay un claro beneficio de reperfusión, es decir, trombectomía o trombolisis, o ambas, hasta las primeras 24 horas del inicio de los síntomas, obviamente con estudios más avanzados. Y es por eso que nosotros consideramos vocear el código ictus a todos los pacientes que llegan, que tienen al menos, menos de 24 horas de evolución y tiene datos de focalización neurológica. Entonces, cuando llega un paciente a urgencias, que es la gran mayoría de veces que voceamos un código ictus, si el paciente tiene datos de focalización neurológica cuando llega y tiene menos de 24 horas de evolución, o se desconoce exactamente el tiempo de los síntomas, en esos casos específicos voceamos el código ictus para agilizar el proceso de tratamiento de ese paciente en caso de que amerite el tratamiento. Y eso es algo que ya mencionó la doctora Salame, pero también quiero yo hacer un poco enfático. Tenemos varias escalas que son como para determinar si el paciente tiene probablemente un ictus cuando llega a urgencias. Eso se hace usualmente dentro del triage, pero también se hace en piso en las ocasiones en que se vocea un código ictus institucional y llega la enfermera o llega el residente y lo valora. Tienen que realizar estas escalas para determinar la probabilidad de que sea un infarto cerebral. Y esa es la que más se conoce y esa es la que más se ha divulgado hasta el momento actual, que es el Cincinnati. Es lo que ya sabemos, ¿no? Que si tiene desviación de la comisura labial en la parte de la cara, o tiene falta de fuerza, o tiene alguna alteración del lenguaje, ya sea disartre, o sea, no puede articular bien el lenguaje, o no pueda emitir o comprender el lenguaje, en ese caso la probabilidad de un infarto cerebral es de 72%. Si tienes cualquiera de esos positivos, la probabilidad es de 72%. Entonces, en esos casos, voceamos el código ictus y se hace todo lo que ya vamos a platicar en un momento. ¿Cuál es la actualidad en estos? Si bien sabemos que la gran mayoría de infartos cerebrales son de circulación anterior, es decir, del territorio carotidio, 80% aproximadamente, estamos olvidando 20% de pacientes que tienen infartos de circulación posterior, de vertebrobasilar, que no nos producen los síntomas clásicos, alteración del lenguaje y no necesariamente alteración de la fuerza, etcétera, sino que produce otros síntomas de afección cerebelosa o de tallo cerebral que se nos escapan al momento de que viene el paciente y lo estamos analizando por primera vez, que era lo que decía la doctora Salame también. Entonces, pacientes que tienen vértigo, por ejemplo, que tienen alguna alteración del equilibrio, que tienen alteración de los movimientos oculares, son los que se incluyen en este BFAST, en la parte BE, balance y ojos, aparte de la parte del Cincinnati, que no se incluye en el Cincinnati ni en la mayoría de las otras escalas. Entonces, esto sí es un cambio que hicimos en la guía de ictus de este año. Cada cierto tiempo se actualiza la guía de ictus y actualmente estamos recomendando realizar exclusivamente el BFAST en lugar de hacer el Cincinnati o alguna otra escala prehospitalaria para determinar la probabilidad de infarto cerebral, para que no se nos escapen esos pacientes que sí se escapan muy frecuentemente y luego terminan interconsultando neurología 24 horas después cuando continúa con el vértigo, por ejemplo. Y dentro de las fases de la atención tenemos estas 4 fases que son el tratamiento agudo, tenemos que disminuir la recurrencia, prevenir las complicaciones y disminuir la discapacidad. Y dentro de esto, el código ictus, que es cuando se vocea el código ictus, es para el tratamiento en agudo, ¿no? Para correr todo el mundo y agilizar el tratamiento del paciente. Todo el resto, para disminuir la recurrencia, prevenir complicaciones y disminuir la discapacidad, está el programa ictus. Para eso metemos al paciente al programa ictus, para darle un seguimiento y evitar todo esto que acabo de comentar. Entonces, tenemos los pacientes que con tratamiento agudo, dentro de las primeras 24 horas, esos pacientes que sí se ingresan al programa ictus y se vocea el código ictus institucional para ver si son candidatos a reperfusión o tratamiento farmacológico inicial y las medidas generales. Y tenemos pacientes que llegan también luego de las 24 horas. En esos pacientes que ya es un tratamiento subagudo, llegan a las 36, a las 48 horas. En esa etapa, pues ya no se va a vocear el código ictus porque ya no podemos ofrecerle un tratamiento de reperfusión al paciente de manera inmediata. Entonces no lo voceamos, pero sí metemos al paciente al programa ictus
para prevenir complicaciones, para prevención secundaria, para rehabilitación y para la educación del paciente. O sea, todo paciente se va a beneficiar de entrar al programa Ictus ABC. Y eso es lo que sucede cuando llega un paciente a urgencias, que como digo, es la gran mayoría de veces que se vocea el código Ictus. Viene primero el paciente a urgencias. Ya sabemos que aquí en el ABC el primer contacto por lo general es enfermería, que son los que hacen el triage. Entonces, enfermería hace la evaluación inicial, se evalúa la escala de Cincinnati, o en este caso ya estamos proponiendo más bien utilizar la escala de BFAST, le llama la atención a enfermería, va el médico adscrito, realiza la evaluación inicial y ven que sí tiene datos de focalización o una escala positiva. Entonces, si la evaluación inicial o la escala es positiva para ictus, pues inmediatamente se va a activar el código ictus, que como ya sabemos, marcamos a la 3222, decimos código ictus, etcétera. Entonces, seguridad va a ser el que reciba primero el aviso del código ictus y ellos son los que van a vocear el código ictus. ¿Qué sucede cuando se vocea el código ictus? Se paraliza el hospital. Desde caja, todo el mundo lo que hace es agilizar el ingreso del paciente, porque ya sabemos que aquí se piden muchas cosas para poder ingresar al paciente, pero lo que se hace es se agiliza el ingreso del paciente, se contacta al médico tratante, si no tiene un médico tratante, se contacta al rol de neurología, viene el médico neurólogo que acude a urgencias, se entera radiología e imagen. Aquí tenemos 2 tomógrafos, 2 resonadores, siempre, la gran mayoría de veces tenemos disponible un tomógrafo para ingresar y como ya vimos es lo que necesitamos en la gran mayoría de casos para el tratamiento, pero también en caso de que esté una fila de pacientes para resonancia, por ejemplo, y se puede bloquear el acceso de esos pacientes para ver si ese paciente requiere resonancia magnética. Y laboratorio también escucha el voceo de código ictus y van corriendo a urgencias para tomar la muestra del laboratorio. Y para tener los resultados lo más pronto posible. Recordar que igual no hay que esperar el resultado a no ser que el paciente tenga alguna patología conocida. Entonces, una vez que ya se hace todo esto, junto el médico adscrito de urgencias con el médico tratante, deciden el tratamiento que necesita el paciente, que puede ser la trombolisis, puede ser trombectomía, puede ser quirúrgico, puede ser cualquier otro tipo de tratamiento. Y aquí en el Centro Médico ABC, el tiempo, desde que llega el paciente hasta que se da el tratamiento de reperfusión no tiene que ser superior a 45 minutos. La doctora Salame comentó que a nivel mundial es 60 minutos en la gran mayoría de casos. Aquí tenemos la meta de 45 minutos del tratamiento y tenemos también metas establecidas para cada uno de los tiempos. Desde que el paciente cruza la puerta hasta que se evalúa por un médico, deben pasar 10 minutos. Desde que cruza la puerta hasta que se termina la tomografía, deben pasar 25 minutos. Desde que pasa la puerta hasta que se interpreta, máximo 45 minutos. Hasta que se inicia el tratamiento, máximo 45 minutos. Neurólogo vascular, idealmente 50 minutos. Neurocirujano, en caso de que se requiera, 2 horas. Y desde que ingresa hasta que se admita a terapia, porque sabemos que todo paciente con tratamiento de reperfusión ingresa a terapia intensiva para manejo. No tenemos unidades de ictus aquí en México, bueno, en la Ciudad de México, va a pasar a la unidad de terapia intensiva las primeras 3 horas para continuar el tratamiento. ¿Qué pacientes se incluyen en el programa Ictus? Se incluyen todos los pacientes que tienen diagnóstico de infarto cerebral agudo o subagudo. O sea, aquellos que no se vocea el código Ictus, pero que tienen infarto cerebral, también se incluyen y se meten al programa Ictus porque se benefician de que le demos seguimiento. Todos los pacientes que tienen isquemia cerebral transitoria, un TIA, también se ingresan al programa y todos los pacientes con hemorragia cerebral también se ingresan al programa. Y todo paciente que ingresa al programa Ictus tiene que tener la hoja de atención al paciente con ictus con la información completa. Ahorita les voy a enseñar la hoja, creo que todos conocemos esa hoja. ¿Qué pacientes no se incluyen en el programa Ictus? No se incluyen pacientes que tienen un hematoma subdural, que tienen un hematoma epidural, que tienen una hemorragia subaracnoidea o un trauma craneoencefálico, que tienen un deterioro neurológico de causa diferente a etiología neurovascular. ¿Por qué? Porque el seguimiento de estos pacientes es distinto, no se benefician del resto de cosas que vamos a ver en un momento del programa Ictus. Nos ha pasado mucho últimamente, paciente está hospitalizado ya o está en algún área del hospital y tiene datos de focalización. ¿Quién activa en ese caso el código Ictus? Que le hablamos, lo decimos como un código Ictus institucional. El personal del hospital, puede ser enfermería, puede ser vigilancia, los coordinadores de piso, previa valoración del paciente y pues se coordina con el médico responsable del área donde se encuentra el paciente. Cada área tiene su equipo de respuesta rápida, tiene que ser valorado por el equipo médico, vocear el código Ictus y saber qué es lo que hace. O sea, yo voceo el código Ictus y luego, ¿qué hago? Nos pasó recientemente en observatorio, el paciente estaba en la sala de ultrasonido y se voceó ahí código Ictus. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Dónde llevo al paciente? ¿Dónde se atiende el paciente?
Si el paciente es ambulatorio, es decir, los que les comenté que viene de urgencias y que se comienza a hacer todo lo del código ictus, el paciente se atiende en el servicio de urgencias. Pero si el paciente ya está hospitalizado, está en piso, está en quirófano, está en hemodiálisis, la atención tiene que darse en terapia intensiva. Es decir, el paciente se lo lleva a tomografía, se le hace el protocolo, o sea, de imagen, y luego se lo sube a terapia intensiva para ver si el paciente es candidato a algún tratamiento de reperfusión. Se le da el tratamiento en terapia intensiva, no en el servicio de urgencias. También hay ocasiones en las que cancelamos el código ictus. ¿Cuándo lo cancelamos? Cuando hay un diagnóstico diferente a ictus isquémico, cuando tenemos una hemorragia entrecerebral o tenemos un accidente, una isquemia cerebral transitoria, o cuando tenemos criterios de exclusión para el tratamiento de reperfusión. Pero ojo, estoy hablando de cancelamos el código ictus, no quiere decir que no vamos a meter al paciente al programa. Si tenemos un paciente con ataque isquémico transitorio, o sea, ya resolvieron los síntomas, no lo vamos a trombolizar, no le vamos a ofrecer trombectomía, entonces cancelamos el código porque ya nos ofrece el tratamiento, pero sigue el paciente en el programa ictus. Y esa cancelación, eso fue recientemente en la última evaluación, tenemos que anotarlo en la parte superior derecha de la hoja de ictus, nada más se cancela código ictus y se acaba el código. ¿Cuáles son las medidas que indicamos y que documentamos en el formato de ictus durante la terapia subaguda, o sea, luego del tratamiento agudo? Son las medidas de prevención secundaria, si todo paciente tiene que tener uso de estatinas, dependiendo del paciente, si se le da antiagregantes en las primeras 48 horas, o si se egresa con los antiagregantes, también todo eso tenemos los STK en la parte de atrás, ahorita se los voy a enseñar. Y medida de prevención de complicaciones, el paciente recibió tromboprofilaxis, si tuvo anticoagulantes en caso de tener fibrilación auricular, si se le dieron anticoagulantes más bien, y si se le hizo o no una prueba clínica de deglución. Y también en la parte de atrás tenemos toda una sección importantísimo que lo hace rehabilitación física. Entonces, esta es la hoja de ictus, el formato de atención a paciente con ictus, que todos conocemos. Aquí se ponen los datos del paciente, se pone la fecha de inicio de los síntomas, la hora de inicio de los síntomas, cuando llega al hospital, la hora de llegada al hospital, la hora en la que se vocea el código ictus y pues todo el resto, ¿no? Que ya está aquí bien explicado. ¿Quién tiene que llenar cada una de estas partes? Pues depende de dónde es el paciente. O sea, la parte, por ejemplo, de terapia intensiva o urgencias va a llenar toda la parte inicial de los laboratorios cuando llaman, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque nunca lo llenan. La hoja de ictus lo que nunca llenan es la parte de laboratorios. Es muy importante llenarlo porque eso nos evalúan, ahora que tenemos la recertificación por JCI, evalúan que esté llena toda la hoja, hay que llenar cada una de estas partes. Ese es el checklist para ver si el paciente es candidato o no a trombolisis, que ya les platicó la doctora Salame. Esos son si el paciente es candidato o no a trombolisis, la dosis del medicamento que se da, la hora en la que se administra, o si es candidato a trombectomía, igual, la hora en la que se hizo la punción, la hora de reperfusión, etcétera. Y esta es la valoración de NIH, del NIH, que tenemos uno inicial, uno a las 24 horas y uno al egreso del paciente para darle seguimiento. Esta es la parte de atrás de la hoja. Esto es lo que les comentaba, que se llena también de si el paciente recibió tromboprofilaxis, si se le dio antiagregantes, etcétera. Esta es la parte que llena enfermería, principalmente de cuidados del paciente, si requiere apoyo por terapia emocional, etcétera. Y esta es la parte de rehabilitación. Todo esto tiene que estar lleno cuando un paciente se egresa y se metió al programa ictus. Y finalmente también nos pasa, ¿qué pasa si el paciente llega a urgencias y tiene una historia compatible con isquemia cerebral transitoria, que es el ataque isquémico transitorio? Pues esto es como deberíamos valorar al paciente. El paciente viene diciéndonos que tiene un déficit neurológico súbito. Apareció dentro de en las últimas 24 horas, no, entonces interconsultamos a neurología, no voceamos código ictus, porque pues, el paciente ya no se le va a ofrecer una terapia de reperfusión, y vemos si es compatible con ictus isquémico, con una isquemia cerebral transitoria o con una hemorragia intracraneal, se ingresa al programa ictus, y si no se diagnostica esto, pues se aborda por el médico tratante y no se mete al programa ictus. Si es que sí tiene un tiempo de aparición menor de 24 horas y al momento de la valoración tiene un Cincinnati o un BFAST positivo, pues se interconsulta a neurología, se vocea el código ictus y se ingresa al programa ictus y se sigue todo el protocolo que acabamos de platicar. Si al momento tiene una historia de déficit neurológico súbito, pero cuando llega ya recuperó al 100%, entonces se interconsulta a neurología, ya no voceamos el código ictus porque no le vamos a ofrecer una terapia de reperfusión al paciente y se hace la tomografía simple de cráneo. Vemos si tiene datos de sangrado, se sigue el tratamiento que decía el médico tratante
Y si tiene datos de isquemia cerebral transitoria, pues se da el tratamiento para isquemia cerebral transitoria, y si no, se aborda por el médico tratante. Entonces, este es el esquema que normalmente seguimos, que debemos seguir en urgencias cuando un paciente llega con un deterioro neurológico súbito y sospechamos de un infarto cerebral o de una isquemia cerebral transitoria. Pues eso es todo lo relevante en cuanto al programa Ictus. No sé si tienen alguna duda en cuanto a esto. Todavía tenemos 4 minutos para resolver dudas. Aquí, bueno, observatorio. Pues si no tenemos ninguna duda, estos son nuestros correos. Pues siempre estamos aquí en Santa Fe. Cualquier cosa nos pueden preguntar o pueden mandarnos un correo y pues les resolvemos sus dudas. Pues bueno, muchas gracias. ¿Ven aquí en observatorio alguna duda, algún comentario? Sí. A ver, si abrimos las imágenes de observatorio. Adiel, ¿se escucha ya? No. Ahí está. Sí, se escucha Ya. muy bien. No, Enrique, no hay comentarios aquí en observatorio y en el chat no hay comentarios tampoco. Ok, yo solamente una pregunta. En algo preliminar aquí en el hospital, hablaste en general que en México es 70% con discapacidad y un porcentaje de muerte. Aquí en el hospital, desde que inició el código, más o menos un porcentaje que se tenga. ¿Tenemos ese porcentaje? Algo preliminar. No tenemos un porcentaje exacto, pero sí, pues hay mejoría en cuanto al tiempo. Mientras más pronto, siempre es mejor en general. Doctor Calleja. En un hospital privado siempre existe el reto de que el seguimiento como externo es complicado porque el paciente se va del hospital y se va con su médico tratante y se pierde muchas veces el seguimiento. Entonces, el parámetro principal que vemos de desenlace clínico, que es el ranking a 3 meses, no lo tenemos aquí en el Centro Médico ABC, pero hemos analizado mucho lo que sucede cuando el paciente se va a su casa y hay una disminución en la discapacidad en términos de la escala de NIH, y hay una disminución en el ranking al egreso, que todavía es un ranking un poquito preliminar porque el paciente sigue con edema cerebral y con neumonías y con un chorro de cosas que le pasan al paciente cuando tiene un infarto cerebral, pero esto es una cosa que ha demostrado ser benéfica clínicamente y ha demostrado ser benéfica también económicamente. Los días de hospitalización, los días en terapia intensiva, los costos hospitalarios se disminuyen. Entonces, la verdad es que sí ha tenido beneficio, pero eso en particular no se lo queremos inventar. No tenemos ese dato porque no tenemos seguimiento clínico cuando se egresa el paciente. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, agradecemos a todos los participantes, muy, muy interesante, y se les entregará la carta de agradecimiento a cada uno de ustedes. Se invita a la sesión la próxima semana, que es disección aórtica, lo que revela la cronología histopatológica por el Departamento de Patología. También invitamos a la plática, esa va a ser en línea, si quieren tomar el código QR y está en las pantallas de la asociación. Tenemos una plática muy importante, Desafíos del Futuro en Instituciones Privadas de Salud, por el doctor Mark Boom y el doctor Enrique. El curso de la laparoscopía ginecológica, que será llevado a cabo el 18 y 19 de junio de este año. Y va a haber otra plática también, el viaje por el Centro Médico Sheva y más allá. Los invitamos, esta es también para el martes 24 de junio para que participen en la sesión científica. Y recordamos las jornadas médicas, los invitamos a la parte de crucero, acérquense a la asociación médica del 1 al 9 de noviembre por el Caribe. Muchísimas gracias.